Buenas, soy Cheli Pineda y en el vídeo de hoy vamos a ver lo que yo por lo menos considero smells en arquitectura hexagonal, o situaciones en las que yo he visto que ves algo que te da a entender que no estás aplicando correctamente la arquitectura hexagonal. Vamos a ver la primera, que es la siguiente. Antes de nada vamos a ponernos en contexto. Esta situación me la he encontrado normalmente cuando venimos de código legacy. Y veníamos de un código en programación estructurada donde teníamos una serie de funciones, probablemente porque incluso veníamos de versiones antiguas de PHP, en las que ni siquiera se soportaba programación orientada a objetos. Estoy hablando de hace mucho tiempo, pero hay proyectos en los que he estado que el proyecto inicial empezó ya hace mucho tiempo. ¿Y qué sucede en este caso? Que tenemos archivos donde tenemos una serie de funciones, una serie de constantes que se van definiendo a través del código, de variables globales, etc. Y lo que queremos hacer realmente es intentar empezar a organizar este código y pasarlo a programación orientada a objetos. ¿Qué solemos hacer en este caso? Pues intentamos agrupar estas funciones en clases que tengan sentido. Relacionado con esto podéis ver el vídeo de estática hexagonal, porque aunque no es exactamente el mismo caso, veremos cómo vamos evolucionando el código a través de un desarrollo que teníamos en static, con métodos static, a algo parecido a arquitectura hexagonal. Veamos en este caso lo que... el vídeo lo dejaré por aquí arriba. Veamos en este caso cómo podemos evolucionar este código a algo más moderno, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Pues, como he dicho, intentaríamos agrupar las funciones en clases, ¿vale? En clases, pero que las agrupamos según el contexto, ¿no? Intentamos que tenga algo de sentido y en algún momento, ya veremos más adelante, intentaremos aplicar Solid. También intentaremos, como también estábamos comentando, tendremos un montón de constantes por ahí fuera que en esa agrupación podrá tener sentido que esa constante que ahora era una constante global pueda ser una constante dentro de nuestra clase. Y cosas como que hay algunas variables globales podríamos también podrá tener sentido que en realidad sean atributos de clase y que en algún momento, no sé, podría tener o bien un método get o similar, ya también en el vídeo de semántica hablamos cómo es, bueno, por lo menos la forma en la que nosotros consideramos, o yo considero personalmente, que debemos poder darle semántica a este tipo de métodos get, también lo dejaré por aquí arriba. Intentaremos agrupar estas clases moviendo cosas que antes eran pues funciones sueltas, constantes globales, variables globales, a clases, siempre que intentando que eso al final tenga sentido, que esté encapsulado de esa forma. Pero por mucho que lo intentemos trabajar, llegará un momento en el que es suficiente. Entonces aquí es como estaba comentando ahora, intentaremos o empezaremos a pensar cómo podemos empezar a aplicar Solid y para que tenga sentido y para no tener pues lo de siempre, ¿no? Que decimos, no tener acoplamientos, que pues eso, poder tener clases que tengan una única responsabilidad, porque sabemos si tienen más de una pues nos puede generar cierto tipo de problemas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos casos. Por ejemplo, si lo que hemos hecho es agrupar una serie de métodos, funciones, ¿no? Que en realidad eran funciones en una clase y por tanto esas funciones que antes eran funciones sueltas han terminado siendo métodos de una clase, lo más probable es que esa clase no tenga una única responsabilidad, ¿vale? Estaríamos incumpliendo el SRP, el Single Responsibility Principle. Entonces aquí empezamos a tener ya ver que hay una serie de smells, pero smells directamente de Solid, ¿no? Que no estamos cumpliendo. Además, probablemente veremos que tenemos funciones con un montonazo, decenas, centenares, miles incluso, de líneas de código. Este tipo de funciones probablemente ellas en sí mismas tampoco estén teniendo una única responsabilidad, porque esas funciones se crearon en su día por algún motivo y lo más probable es que si hay tantas líneas de código, casi seguro es que estén resolviendo varios casos de uso dentro de la misma función, ¿vale? Y derivado un poco de esto, veremos que es muy probable
que tengamos ciertos acoplamientos, ¿vale? Que en algún momento a lo mejor estemos accediendo a la base de datos, lo que ya sabemos, ¿no? Que hemos visto en la explicación de los errores típicos en arquitectura hexagonal, que también os lo dejaré aquí arriba por si queréis revisarlo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que al final tenemos muchas responsabilidades, como estábamos diciendo, y en algún momento nos pasará que necesitemos ciertos colaboradores, pero al tener muchos métodos dentro de esa clase, esos colaboradores solamente se van a utilizar en ciertos casos y en otros casos no. Y terminaremos con un código parecido al ejemplo que voy a poner. Bueno, ¿y qué tenemos en este código? Imaginemos que hemos encapsulado varias funciones que tenían que ver con comprobar la configuración en esta clase que hemos llamado config checker. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos intentado aplicar el DIP, el Dependency Inversion Principle, para, en vez de hacer una llamada directamente a base de datos, que probablemente la estaríamos haciendo por aquí, ¿vale? Por la línea que ahora he dejado ahí en la 15, más o menos, lo cambiamos por un pattern repository en el que lo que hacemos es hacer la inversión de dependencias, inyectando aquí el repositorio, utilizando para ello una interfaz, que es esta de aquí, ¿vale? Esto es todo lo que habíamos visto ya en el vídeo sobre los errores típicos en arquitectura hexagonal, ¿vale? Pero ¿qué ha pasado? Vale, tenemos el repository. En este método de aquí, el checker max users, sí que lo vamos a utilizar. Pero ¿qué pasa con el check adult user? Pues que en este no lo estamos usando. En el check max users sí, pero en este no. Entonces esto ya es un ejemplo claro, que ya lo veíamos en el otro vídeo de arquitectura hexagonal, en el que cuando nosotros hablamos del principio de responsabilidad única, el caso más claro es cuando tenemos una clase donde solamente tenemos un método público, porque ahí estamos seguros de que la única responsabilidad es la de ese método público. Y ese método público normalmente está en la capa de aplicación, en el servicio de aplicación, en la clase que implementa el servicio de aplicación, y por tanto es lo que nosotros decimos que ahí queremos tener los casos de usos particulares que queremos tener en nuestra aplicación, ¿vale? En este caso no está sucediendo eso. En este caso tenemos algo que parece un servicio de aplicación, ¿vale? Que es el config checker, pero en realidad tiene en este caso está teniendo dos responsabilidades. Primero porque tiene dos métodos públicos que hacen cosas diferentes. Los dos chequean cosas, pero chequean conceptos o cosas diferentes. Y esto podría ser más o menos grave, pero lo importante aquí es que tenemos el colaborador, que en realidad que es el repository, ¿vale? Que el repository está dentro de la capa de infraestructura, pero para cuando nosotros instanciemos un config checker en algún momento, pero solamente para chequear si el usuario es adulto, impepinablemente en el constructor tendremos que estar pasándole un repository, un colaborador, ¿vale? Que es el problema que estábamos comentando anteriormente, que en realidad no estamos necesitando, ¿vale? Y esto lo vemos claramente en esta esta clase que hemos implementado como simulando un controlador, ¿vale? Imaginemos que este controlador tiene un método index que se ejecuta, imaginemos que hubiera un sistema de routing, que cuando accedes al index, ¿vale? Por defecto, este te ejecuta este controlador por defecto y este método, que es el index. ¿Qué pasaría aquí? Pues que nosotros tendríamos que estar creando este repositorio que vemos en la línea 10 para poder instanciar nuestro config checker. Pero en el fondo lo que vamos a hacer es comprobar que este usuario que estamos creando aquí es un adulto, ¿vale? Entonces, en realidad, nosotros este repositorio no lo necesitamos porque el método checkAdultUser no lo está necesitando. Pero para poder instanciar el config checker lo estamos teniendo que crear, ¿vale? Instanciar y pasarlo por constructor, hacer la inyección de dependencias de ese repositorio. Esto es lo que yo considero un SME, porque en el fondo nos da pie a pensar que por qué tengo que pasar un repositorio que en el fondo no estoy utilizando si realmente el caso de uso si yo se lo estoy pasando debería estar utilizándolo, ¿no?
Entonces esto, en cierta manera, lo que nos está diciendo es que no hay una única responsabilidad, hay más de una responsabilidad. Y por tanto, en definitiva, no estamos implementando correctamente hexagonal, porque hexagonal, como decíamos en el otro vídeo, estoy haciendo muchas veces la referencia al otro vídeo, pero como ya está explicado yo no quiero volver a repetirme, lo que decíamos era que nosotros tenemos los casos de usos particulares, que es lo que he comentado anteriormente, ¿vale? Entonces, en realidad, en el servicio de aplicación deberíamos haber tenido un único caso de uso y ese único caso de uso es el que necesitaría el colaborador, si realmente lo necesita. Entonces sí que deberíamos pasarlo utilizando el patrón o sea, el principio de inversión de dependencias. Pero si no lo necesita ese caso de uso, no deberíamos pasarle nada, ¿vale? Entonces aquí queda claro que hay un problema, ¿no? ¿Cómo deberíamos solventar esto? Pues realmente deberíamos mover cada caso de uso a un servicio de aplicación separado. Un servicio de aplicación por cada caso de uso. Bueno, pues vayamos al siguiente. Este segundo SMEL, insisto en lo que yo considero un SMEL en arquitectura hexagonal, me lo han preguntado bastante. ¿Qué sucede con los Active Record? Que lo dejamos caer o lo comentamos de pasada en el vídeo también de arquitectura hexagonal, pero no propusimos ninguna forma de poder resolver este problema. Y el problema es el siguiente. El problema es, si yo tengo un framework que implementa Active Record, que es el típico caso en el que yo tengo una serie de modelos de ORM, ¿vale? De mi ORM que me proporciona el framework, pongamos el caso del Laravel, Falcon, etc. Yo puedo utilizar esos modelos para guardar o recuperar objetos desde la base de datos, pero esos modelos van a estar acoplados directamente a la infraestructura, ¿vale? Al acceso a la base de datos. Pero habíamos dicho que en arquitectura hexagonal justamente lo que no queremos es tener nuestros modelos de dominio, nuestro dominio, acoplado a la infraestructura. Entonces aquí tenemos un problema, porque si utilizamos los modelos del ORM, ellos están acoplados a la infraestructura. Y si nosotros los utilizamos como modelos de dominio, estaríamos acoplando el dominio a la infraestructura, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues lo que vamos a hacer es intentar, o sea, lo que queremos realmente es seguir utilizando el ORM, pero sin el acoplamiento. Entonces lo que vamos a hacer es intentar utilizar los modelos del ORM de una forma que podamos mapearlo tanto cuando guardamos como cuando recuperamos datos a nuestros modelos de dominio. Vale, pues vayámoslo con un ejemplo. Imaginemos ahora que pasa algo parecido a antes, ¿no? Tenemos un controlador que en la ruta por defecto, en el index, nos va a ejecutar esta clase de controlador y este método index. Ahora en este caso tenemos un repositorio y queremos que cuando se ejecute cree un usuario. Ese usuario va a ser un usuario con un UID, ¿vale? Va a generar un UID y el nombre del usuario va a ser, en este caso, Paco, ¿vale? No nos importa esta parte ahora mucho, simplemente es para ponerlo de ejemplo. La parte importante aquí es qué va a pasar con este User Creator. Este User Creator en realidad es un servicio de aplicación en el que hemos vuelto a utilizar el principio de inversión de dependencias, le hemos inyectado un repository y este repository internamente quiere guardar a un usuario, ¿vale? Que el usuario es el que le estamos pasando aquí, ¿vale? Este create que aparece aquí en el user creator es el método público que implementa nuestro servicio de aplicación, ¿vale? Que va a tener la única responsabilidad de crear el usuario. Hasta aquí todo bien. Veamos qué hace este user creator. Este user creator, como hemos dicho, tiene por un lado la inyección de dependencias, ¿vale? Utilizando el principio de inversión de dependencias. Hasta aquí todo bien, tendrá un repository y luego vamos a utilizar ese repository para hacer el save. Hasta aquí todo normal, ¿vale? Es un método público, única responsabilidad, el create, utiliza el repository para guardar al usuario que le hemos pasado. Vale, hasta aquí todo perfecto. Veamos qué hace el save. Entonces, si ahora nosotros nos vamos a la implementación del save, vemos que si hubiéramos utilizado directamente el modelo del ORM, tendríamos el problema que habíamos comentado. Estaríamos acoplando otra vez el dominio con la infraestructura. Pero como no queremos que suceda eso, lo que estamos haciendo es recibiendo un user que es un user
que es en realidad un objeto de implementado con nuestro modelo de dominio user, ¿vale? Ese modelo de dominio user lo que vamos a hacer es mapearlo a la implementación del ORM, ¿vale? El user AR es la implementación del Active Record de nuestro framework, ¿vale? Entonces lo que hacemos es crear un objeto de modelo de user de Active Record, o sea, un modelo de nuestro ORM, y a ese modelo del ORM le asignamos los valores del ID del usuario y el name del usuario. Esto que aparece así como ID, value, name, value es porque estamos utilizando value objects para cada atributo de nuestro modelo de dominio usuario. Esto es muy común, ¿vale? Y esto lo explicaremos en otra ocasión. Pero realmente lo que estamos haciendo aquí es generar un modelo del ORM user, ¿vale? El user AR model es un modelo que implementa Active Record, ¿vale? De nuestro framework. Y sobre él le estamos asignando los valores del ID y del name. Y luego aquí ya simplemente es utilizar el Active Record directamente para hacer el save. En la parte del search haríamos un poco lo mismo, ¿no? Estamos recibiendo un ID y este ID lo que haríamos es utilizar la implementación del ORM para hacer un find y sobre ese find crear un modelo del ORM, pero como nosotros no queremos devolver un modelo del ORM, lo que hacemos es hacer un mapping otra vez aquí en el return, ¿vale? Y lo que devolvemos nosotros realmente es un modelo de nuestro dominio. A ese modelo de nuestro dominio le vamos a asignar el user ID que nos ha devuelto el ORM y el name que nos ha devuelto el ORM, ¿vale? Del objeto que nos ha devuelto el ORM al hacer el find. Pero como vemos, esto es una especie de mapping, sí, como estamos diciendo, ¿no? Es un truco que utilizamos para poder seguir utilizando el ORM, pero sin tener que acoplarnos directamente el dominio a la infraestructura. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos aquí utilizar otra de las funcionalidades que nos puede proporcionar el ORM? Por ejemplo, en el vídeo del curso de Falcon veíamos que el framework de Falcon nos proporciona un metalenguaje para poder hacer consultas. En verdad ellos le llaman Falcon Falcon QL, PHQL, que es como una especie de lenguaje SQL, pero utilizando los modelos y las relaciones que se han establecido a través de los modelos. El típico many to one to many, etcétera, que están definidos directamente dentro del ORM. ¿Lo podríamos utilizar aquí? Sí, no hay ningún problema. Lo que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho ahora, esconderlo de alguna forma. Esconderlo de forma que podríamos utilizar ese lenguaje de Falcon para poder hacer consultas a través del ORM. Eso nos devolverá un objeto del ORM que nosotros, antes de devolverlo, tendremos que mapearlo a un objeto de nuestro dominio. Mientras que hagamos este truco, no tendremos problemas de tener ese tipo de acoplamiento. Pero siempre que nosotros veamos que en mitad de código, por ejemplo, de nuestro dominio o del servicio de aplicación o de donde sea, que no sea infraestructura, veamos que estamos haciendo directamente una llamada a .save del Active Record, ¿vale? Que implementa nuestro ORM, de nuestro framework, o como vemos aquí, un user AR model porque es un método static find, ¿no? Este find que es un método static, y lo vemos directamente dentro de nuestro código de dominio, esto será un smell de que estamos acoplando nuestro dominio a infraestructura, ¿vale? Entonces, esto sería una posible solución y en principio no tendríamos problemas con ello. Veremos también en algún momento que en otros frameworks, por ejemplo en Symfony, no se utiliza Active Record, se utiliza Data Mapping. Y esto nos proporciona, entre comillas, algunas ventajas respecto a esta aproximación. Pero bueno, no quiero tratar ahora esto porque si no lo complicaría más. Lo interesante aquí es saber que siempre debemos evitar este tipo de acoplamientos. Nunca queremos acoplar las capas de nuestra arquitectura. Y por ejemplo, en este caso, nunca deberíamos acoplar nuestro dominio con infraestructura. Nada más, espero que os haya servido y como siempre, si os ha gustado dejar un like, suscribiros y si tenéis cualquier duda me la podéis dejar en comentarios.
Un saludo, hasta luego, nos vemos, chao, chao.